y bienvenidos a todas las mamás que nos están escuchando en esta semana de nuestro podcast Crianza Imposible. Hola Amy, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidas a todas las mamás que se quieran conectar, que se van a conectar en estos días a vernos. Y muchísimas gracias por el apoyo del primer episodio, que para nosotros es una gran alegría poder tener esos comentarios de que no son las únicas que están sufriendo lo que nosotros en algún momento pasamos. Y aquí estamos para apoyarlas, ya saben. Correcto, la verdad que estamos muy contentas, estuvimos recibiendo muchos comentarios de personas que nos encontramos o que nos escribieron de forma privada en redes, así que las invitamos que siempre estén pendientes de la red, que nos manden sus comentarios para que podamos estarnos apoyando y siempre buscando temas que a ustedes les interesen y que realmente nosotras podamos apoyarles en cuanto a nuestra experiencia como mamás trastornadas o también como en el área profesional para poderles apoyar. Hoy, ya que hemos estado recibiendo tanta comunicación, queremos platicar con ustedes y contarles un poquito más sobre nuestra experiencia de cómo nos fue cuando ya teníamos que comunicar el diagnóstico, pues de alguna manera, a los familiares, pues al colegio, porque como bien dijimos la semana pasada, Cecilia, y que usted nos ayudaba con su experiencia, nos toca como que solitas, ¿verdad? Cuando ya recibimos el diagnóstico, ya hicimos la paz con el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico está y se va a quedar, vino para quedarse. ¿Qué hacemos ahora? Y empezamos a tomar esas decisiones de a las terapias a los que hay que llevarlos, a los profesionales que hay que visitar, las miles de recomendaciones que nos dan. Yo, si puedo empezar, le puedo contar que empieza uno a buscar un montón de cosas en internet, pero lo que a mí más me afectaba era esa ansiedad, ¿verdad? De que, ¿qué hago para ahora comunicarlo, verdad? Y como les dije la semana pasada, y si no tuvieron la oportunidad de ver el episodio, lo pueden encontrar en YouTube o en Spotify para que lo puedan ver. A mí lo que más me afectaba, aunque soy profesional en el área, era que el diagnóstico era algo que iba a marcar a mi hijo y que lo iba a hacer ver como el niño que era diferente. Entonces, ¿qué hago si pertenece a una comunidad? O sea, no estamos solitos, ¿verdad? Tiene que salir a la calle, tiene que tener una vida regular. Entonces, ¿qué pasaba con las demás personas? Y mi hijo que tenía un diagnóstico. ¿Cómo le fue a usted, Ceci? Bueno, primero que todo, no sé si la semana pasada hicimos el comentario que al momento de recibir un diagnóstico, esto es una especie como de duelo, uno tiene que pasarlo, uno tiene que aceptarlo, viene el shock, luego viene como la parte de negación, luego viene ya poner los pies sobre la tierra y luego, bueno, buscar las soluciones, ¿verdad? Algo que a mí me funcionó, y les digo la verdad, es que fue vivir cada etapa como la tenía que vivir. Todo el mundo me decía, no, las cosas van bien, que mira, no te preocupes, pero yo me sentía triste, yo lloraba con quien se me daba la gana, expresaba lo que yo quería expresar, decía lo que yo quería decir, reprochaba lo que yo quería reprochar y la verdad al finalizar, creo que todo ese proceso a mí me ayudó. Claro. Me ayudó para poder comentarles, por ejemplo, en mi caso, mi papá siempre me decía, ay, esa tu niña no saluda, es un poco huraña y cosas así. Y cuando nos dieron un diagnóstico y nos dijeron que parte de las características del diagnóstico era que era como muy reservada ella y que no le gustaba el contacto físico, entonces eso me ayudó a mí para explicarle a mis familiares la razón por la cual mi hija solo se paraba en la puerta y decía, hola, y no decía, y no iba con cada uno como es lo normal en nuestra sociedad, Sí, ¿verdad? De saludar de besito a cada persona que uno mira. Y cabal. eso, pues, la verdad, a mí me ayudó, tener el diagnóstico, expresarlo de una forma sencilla y decirle, sí, fíjese que estamos haciendo exámenes con la nena porque no logramos que ella vaya avanzando, yo veo que su lenguaje no va avanzando, como mantener actualizado a la familia, no porque tenga que hacerlo, sino porque a mí me daba paz. A mí me daba paz comentárselo a mi mamá, a mi papá, a mis primas, me daba paz realmente esa parte. Yo nosotros somos 4 primas, realmente somos las locas, literalmente, así las tengo en el chat. Y ellas son como mi paño, o sea, ellas son mis personas, ellas una más que las demás, pero ellas son las con las que yo me puedo expresar claramente y sacar sapos por la boca si quiero,
a la hora que me siento frustrada o algo por el estilo, me ayudó ese grupo. Y desde ahí pensé yo que hacer una comunidad de madres donde se apoyan, donde podamos ser nosotras mismas, podamos expresar como querramos nuestra situación, sin temor a que nos vayan a juzgar, desde ahí nació, y eso fue hace 12 años, ¿verdad? Entonces, pues, en el proceso, pues uno se va preparando y va a las terapias y demás haciendo, y pues me ha ayudado. ¿Cómo se lo transmití al colegio? Así, hice una cita y le dije, miren, aquí está el diagnóstico, ¿qué toca ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Eso fue. Y en algún momento, pues, me daba un poquito de pena que Alessandra no cumpliera con los objetivos del grado. Sentía yo tal vez como un poco de compromiso a que cumpliera ella en el colegio, Claro. hasta que alguien me dijo, mira, tú sos team de tu hija, de nadie más. Y lo que para ella sea bueno, va a ser bueno en este o en otro colegio. Busca un colegio que busque el bienestar de tu hija, más no llenarla de contenido o meterla dentro del grupo para que sea igual a las demás. Nunca, Exacto. nunca a nuestros hijos, como si diagnósticos son iguales a los demás. Y siempre tenemos que ser team de nuestros hijos, no del colegio. Si el colegio no nos proporciona eso, busquemos uno que sí, no pasa nada. Como yo les vuelvo a decir, mi frase creo que siempre va a ser no pasa nada, porque yo he probado 50,000 cosas diferentes y aquí seguimos. Y Pues yo sí, feliz de la vida porque he visto el desarrollo de Alessandra poco a poco, sí. ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando recibí el diagnóstico, nos sentamos con mi esposo y yo le dije, ¿verdad? Mira, tenemos que decírselo a la familia precisamente por eso, ¿verdad? Porque yo tenía, por ejemplo, comentarios, mi hijo al revés es muy eufórico, es el niño más cariñoso, ¿verdad? Se acerca con todos, es el más colaborador, pero eso también lo hace muy sensible, ¿verdad? Y eso también fue parte de su diagnóstico, que era muy sensible por los niveles de ansiedad tan elevados que manejábamos y que manejamos todavía hasta la fecha. Entonces, comentarios como, deje de llorar, o ¿para qué hace problema por eso? O vaya, haga, resuelva. Sí, pero no, o sea, no funciona de esa manera. Entonces, yo le dije, tenemos que discutir el diagnóstico. No les voy a dar una cátedra, pues vamos a decir lo necesario porque el diagnóstico de nuestro hijo es nuestro. No es algo que se tiene que divulgar tampoco, porque lo que vamos a evitarle a él es que le pongan la etiqueta La de etiqueta, su diagnóstico, ajá, acá, allá. trastorno del lenguaje o déficit de atención. No, eso no tiene que ser así. Él sigue siendo el mismo niño, pero hay condiciones que el adulto tiene que entender que él va a hacerlas de otra manera. Y que aunque Así es. nosotros tengamos otros hijos, ¿verdad? Puede ser que lo que yo hice con un hijo no funcione con el siguiente. Lo mismo va a pasar si tengo un hijo con diagnóstico, ¿verdad? Que las cosas que haga este hijo no van a pasar de la misma manera que pasaron con otros o con otra, por ejemplo, ¿verdad? Con otra hija o con otro hijo. Entonces, tuvimos el tiempo de sentarnos, ¿verdad? Hablamos con la familia de las dos partes, ¿verdad? Tanto del lado de mi esposo como del lado de mi familia, y lo discutimos lo que era necesario, ¿verdad? Yo, por lo tanto, yo soy muy reservada de las cosas de mis hijos. Encima de todo, soy como mamá fiera, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, yo soy la que brinco, la que me molesto, porque me molesta de sobremanera la etiqueta. Eso en particular a mí me molesta, ¿verdad? Que Creo no que ayuda, no no va, ayuda. exacto, no ayuda en nada, no beneficia en nada. Y a veces las personas creen que porque han visto algo en internet, han leído en algo en internet sobre un diagnóstico parecido, sobre un niño parecido, tienen la potestad de venir a decir algún tipo de comentario, de venir a opinar. O No, decirte, pobrecita, ay, tú, sí, te pobrecita tocó. tú, te tocó a ti, ay, qué pena, yo Ajá. he visto, qué difícil. Y no No, es o así, sea, no, no es así. no viene ni suma en lo absoluto, ¿verdad? Al contrario, esos comentarios realmente estorban. A uno las Entonces, cejas no se va. a mí se me transforma la cara. Diría mi mamá, usted no puede disimular con la cara. No, o sea, definitivamente no puede. Entonces, luego que lo comunicamos a la familia, lo necesario, como les cuento, era que había necesidad de comentar y que todavía hasta la fecha lo manejo como a flor de piel, que tengo ciertas situaciones así como todavía, ¿verdad? Como con la resistencia de
que no se metan, que no digan, que no opinen, porque no tienen por qué, ¿verdad? Cuando lo llevé al colegio, yo me senté con la orientadora del colegio y le dije, ustedes no me mandaron a evaluar, ¿verdad? Pero siento que hay cosas que ustedes no se están percatando, por lo tanto no están apoyándolo de la manera que él necesita ser apoyado. Entonces aquí está el diagnóstico, ¿verdad? Y después me tomé el tiempo de sentarme con sus maestras porque no sabía si el colegio les iba a decir o no les iba a decir, pero yo necesitaba que realmente él tuviera el acompañamiento que iba a requerir, porque encima, creo que no les contamos, cuando mi hijo fue diagnosticado, yo estaba embarazada. Entonces sentía como que se me venían todas las cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Yo venía con tenía otro bebé y al mismo tiempo tenía un nuevo diagnóstico, entonces era como ese proceso de que iba a pasar. Mi hijo ya tenía casi 6 años, entonces era casi que un hijo único, iba a venir uno nuevo y él en pleno diagnóstico, en donde habían tantas cosas que apoyarle, a tenerle rutinas, a comunicar, a sentarme con él, a ver, y yo con bebé nuevo en casa. Entonces estaba como yo muy angustiada y comunicaba de alguna manera esa ansiedad por todos lados. Entonces yo quería Sí, que antes que naciera el bebé, yo tuviera todo cubierto para que él líquido, ¿verdad? estuviera Todo líquido. solventado. Ajá. Pero realmente no es así. O sea, uno no puede ver anticipadamente las cosas que van a pasar porque las cosas pasan en lo que uno menos se lo espera, ¿verdad? Yo, el día particularmente que nació mi bebé, ese día fue un caos, no podíamos llegar al hospital. O sea, aparte de, mi hijo se quería ir conmigo al hospital, le agarró una su crisis de ansiedad, no se quería quedar. Y era algo que según yo ya tenía previsto, le había hecho No es así. cuentos, ya habíamos solventado cosas de lo que iba a pasar con mami, porque ya yo ya había organizado su rutina y le había anticipado. Pero nunca salió como el plan que yo tomé. Entonces, a partir de ahí, al igual que Ceci, decidí, yo no puedo anticipar tantas cosas. De por sí mi naturaleza es anticipar cosas, ¿verdad? También Y es la yo mejor tengo. manera en que se trabajan con los Con niños que nuestros tienen chicos con diagnóstico es lo ideal, pero también tenemos que dar ese espacio a que si no sale como lo planificamos o como lo anticipamos, pues tampoco pasa nada, ¿verdad? No va a pasar nada por el hecho de los errores que podamos cometer. Como les decía, todas las mamás, no importa si es hijo con o sin diagnóstico, podemos cometer errores y de esos errores es en donde tenemos que aprender. Entonces, a partir de ahí es en donde yo decidí, no, yo estoy preocupada de lo que pasa alrededor de él y yo me tengo que enfocar en él. Entonces me voy a convertir Team Mom. Yo, a diferencia de Ceci, yo no tenía familiares con quienes acercarme o con un grupo, digamos, de apoyo, más que mi grupo de amigas de la universidad, específicamente con una con quien lloraba, pataleaba, alegaba, ¿verdad? Con la situación del diagnóstico, con quien me sentía tal vez como más acuerpada. Y, por supuesto, hice una excelente mancuerna con el psicólogo de mi hijo, ¿verdad? Si él fue la persona que lo diagnosticó, era con el que yo más me comunicaba todas mis frustraciones, toda mi ansiedad de lo que estaba pasando, para yo sentirme realmente acompañada del proceso. Entonces, creo que el éxito, digamos, entre comillas, que yo vi en cómo comuniqué el caso, es que yo bajé la guardia, ¿verdad? Bajé ansiedad y me enfoqué en velar por las necesidades de él, no lo que todo el mundo me dijera alrededor, no de las cosas que yo sabía, porque yo dejé de ser terapeuta en el momento que vi el diagnóstico de mi hijo, yo ya soy solo su mamá, yo no tengo nada que ver, nunca veo ninguna situación evaluativa o psicopedagógica en él más que ser su mamá, y me volví exclusivamente en velar por las necesidades de su Y creo esencia que es nada la más. mejor manera de hacerlo, Amy, la mejor manera de hacerlo. Cuando a mí me dieron un diagnóstico generalizado del desarrollo a la edad de 5 años y medio de Alessandra, yo estaba recién más o menos graduada de la universidad, yo tenía 2, 3 años de haberme graduado de problemas del aprendizaje, ya había estudiado parte del desarrollo del niño, entonces yo me convertí en la terapista del lenguaje, en la rehabilitadora, me convertí en la terapeuta de integración sensorial, era la mamá, era la nutricionista porque le empecé a quitar un montón de azúcar, colorantes y encima de eso implementé que el omega 3, el omega 6, investigué un montón, pero yo era todo.
todo, todo. A diferencia suya, yo no me fui directamente con un psicólogo o con una terapista. Lo único que sí hicimos fue meterla en muchas actividades para madurar su cerebro y natación, baby gym, o sea, gimnasio, baile y todo, todo. Ella pasaba ocupada toda la tarde haciendo actividades motrices Claro, para que ella madurara el cerebro y esto nos fuera ayudando poco a poco. Sin embargo, yo no me aboqué a un equipo, sino que yo lo hice todo y fue agotador, fue agotado. agotador. Sí, Así estuvimos, les voy a decir, tal vez unos 3 o 4 años. A la edad de 7 años, yo llegué a un nuevo colegio y me dijeron adiós, atrás. Cuando a mí me tocó entregar, porque cada vez que hay cambio de colegio o hay nuevo año, uno como mamá lo que quiere es que el docente, y no solo el encargado, sino el de música, el de física, el de todo el equipo de docentes, estén sabidos cómo nuestros hijos aprenden, cómo nuestros hijos llegan a ese nivel de comprensión. Y entonces uno hace sesiones al principio de año para comunicarle y que uno esté totalmente seguro de que ellos están sabidos, ¿verdad? Unos colegios lo permiten, otros colegios no lo permiten, ¿verdad? Pero en la medida que se pueda, somos mamás intensas que queremos, por lo menos yo sí he sido un poco mamá intensa en los colegios, hasta que llegué a un colegio donde me dijeron, usted aquí es mamá y no más. Así que la planificación nosotros nos encargamos, la organización nosotros, sí, pero me van a avisar, no, usted es mamá. Yo no le aviso a las mamás cómo planifico con los niños en clase. Y yo dije, trágame tierra, me siento en el aire, no sé qué hacer, cómo le va a ir sí, a mi hija, no sé. Pero entonces ahí empecé a sentirme más en paz también. Y empecé a darme cuenta que no necesitaba yo hacer todo. Y ahí, ya cuando ella llegó a la primaria, a primero de primaria, empecé a contratar aquel equipo multidisciplinar, que la terapista de lenguaje, que la psicopedagoga para el área educativa, que la psicóloga para el área emocional y conductual. Entonces, la pobre niña, y encima de eso, actividades extracurriculares, de llevarla a baile o llevarla a jazz o llevarla a natación o que ella fuera a montar, porque ella montó por un tiempo ahorita en pandemia, que eso la verdad le ayudó a ella bastante. Pero sí es un poquito estresante todo esto, o sea, comunicar al colegio, darle un seguimiento es bastante estresante. Pero cuando uno decide que uno va a ser mamá y que para eso hay profesionales, aunque uno también lo sea, pero uno no puede ser el profesional de su hijo, las cosas caminan mucho mejor, mucho sí, mejor. mucho mejor. Yo, en efecto, ¿verdad? Yo sabía por mi naturaleza controladora e impulsiva, decía, cuando tuve el diagnóstico, yo me voy a meter. Y ahí va a ser el problema. Entonces, no, yo me voy a dejar guiar, yo voy a dejar que el proceso sea lo que tiene que ser. Lo que sí es que sí me volví mamá fiera de protegerlo, de estar encima, ¿verdad? De que nadie lo lastime emocionalmente por la situación del diagnóstico, pero quien daba las directrices de cómo se iba a abordar, qué se iba a hacer, qué comunicamos al colegio, que todos los procesos terapéuticos, todo fue su psicólogo. Y también, como les comenté la semana pasada, yo durante pandemia decidí sacarlo del colegio y nos pasamos a un proceso homeschool. Todavía, a pesar que ya habíamos tomado la decisión con mi esposo y que ya llevaba más o menos un año de no tener ningún tipo de terapia, todavía lo llamé y le dije, fíjese que estamos pensando hacer tal cosa. Yo no veo feliz a mi hijo, yo veo que lo atormentan con las tareas y con los regaños, que no se sienta, que no trabaja, que no termina, que olvida, que yo no lo veo feliz y yo me siento frustrada porque lo vengo regañando y es un relajo y aunque estamos en pandemia, él tampoco avanza. Entonces estamos decidiendo sacarlo del colegio. La respuesta fue, usted como mamá sabe lo mejor para su hijo, tome la Sí, es. decisión, solo recuérdese que aunque usted le va a estar dando las clases, usted no es la maestra. Y en efecto, yo no soy la maestra. Y yo se los digo a mis hijos, mis amores, yo soy maestra de otras personas. Soy maestra en la universidad, soy terapeuta de pacientes, de otros chicos, pero yo aquí en la casa soy mamá. Y si les voy a dar clases es de lo que yo sé, pero si no lo sé, lo investigamos. Y si no, le preguntamos a papá. Pero yo no soy la maestra, yo soy la mamá que les va a ayudar con las cosas educativas, aunque soy mamá homeschool, pero no soy maestra homeschool. Entonces, eso me ha ayudado a mí a mantener los pies sobre la tierra y entender que
el diagnóstico de mi hijo es ajeno a mi hijo y que yo soy su mamá primero. No soy todas las profesiones ni todas las características que tengo que cumplir como mamá, porque caía sobre mí, como dice Ceci, ese peso de ser el 100%. Tenía que ser 100% mamá, 100% terapeuta, 100% cocinera, 100% chofer. No. Y decidí, y se los juro literal, y si les sirve como una excelente recomendación, yo agarré un papel y escribí qué porcentaje de mi 100% le voy a dedicar a todos los roles que tengo que hacer, de cocinar, de cuidar la casa, de llevarlos a ellos a los entrenos, de darles clases en el colegio, en el homeschool, de dar clases en la universidad, de trabajar, y voy a dividir ese porcentaje para yo también tener salud mental. El velar de mis hijos con o sin diagnóstico también implica que yo como mamá esté tranquila y que yo sepa manejarlo de una mejor manera. Entonces, Y que también se le dé tiempo a los otros hijos, ¿verdad, Amy? también, claro, en mi caso, ¿verdad? Yo tengo 2, Ceci tiene más. Sí, no, y a diferencia de Amy, Amy fue su primer hijo, es hombre, con diagnóstico. La mía fue la más chiquita, mujer, ya tenía 2 grandes, pero literalmente también creció como hija única, Única, porque los sí. hermanos le llevaban 9 y 12 años, entonces era una cosa totalmente diferente. Pero también en ese papel hay que poner el listadito de cuánto tiempo va a ser para mis hijos, cuánto tiempo va a ser para mi esposo, para tener Para mi calidad. pareja. Y para mí, para yo sentirme cómoda, para yo irme a arreglar las uñas o que me hagan un masajito mientras me lavan el pelo, porque uno también lo necesita. Uno Sí. no, aunque uno cree que debe ser el pulpo, no tiene que hacerlo todo de forma perfecta. No. Y yo no sé si Amy, pero yo sí lo aprendí a tropezones. Sí. Yo lo aprendí y lo llegué a comprender años después, llorando, encerrada en el En baño, el diciendo, baño. Sí. Encerrada en el baño, llorando, frustrada, sí. uno no quiere que lo escuche, ajá, para que no Sí. vean que uno de repente tiene sus debilidades, ¿verdad? Sí. Entonces, sí es importante y ahí es cuando el grupo de apoyo es cuando más lo necesitaba, porque yo les ponía en el chat a las locas y decía, mucha, estoy fatal, ya no doy más. Y entonces van las stickers de la gente, ¿y qué te pasó? Solo con el simple hecho de estar escribiendo, eso era Que no lo le que afectaba tanto, no digamos. le afectaba tanto, ajá, cabal, no ayudaba. Bueno, pues básicamente nosotros queremos exhortarlas a que no tengan miedo a comunicar el diagnóstico con sus familiares, que cada una decida qué quiere contarle a la familia en función de o en beneficio de sus hijos, ¿verdad? Cuánto quieren compartir, cuánto no, lo deciden realmente ustedes, pero sí es importante que lo comuniquen para que ustedes logren descargar esa parte y se conviertan team niño, ¿verdad? No es team colegio, no es team familia, es team niño, ¿verdad? Para No, que realmente se sientan ustedes en la potestad de descargar, de preguntar, de platicar, de decir qué es lo que necesitan en los lugares en donde estén. Y como dices, sí, si tienen algún error, si meten la pata con algo, que no se sientan culpables al respecto, sino que aprendan de eso y que no pasa nada, ¿verdad? Que se sientan en la libertad de preguntar, de investigar, de acercarse con otras personas también y que ahora que está este podcast se sientan en la libertad de hacer sus comentarios, de poner sus dudas, de, como dice Ceci, de sacar todo lo que quieran decir, porque básicamente esa es la intención de esta comunidad, llegar a exacto. todos ustedes para que en pro de todos los temas que estemos tocando, ustedes se sientan cada día más tranquilas y en este caso, en el día de hoy, menos mamás trastornadas, pero más bienvenido el diagnóstico. Hasta la Así, próxima. Bye, la próxima, Ceci. adiós.